Vamos a hablar sobre este tema con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Muchas gracias por esta comunicación. Buenos días, ¿cómo está usted? Bueno, queríamos hacerle un par de consultas, ¿no? Ustedes ya han sentado su posición con respecto a esta dada de baja de estos 17 generales de la policía para que suba el número 18, el general César Cervantes. Digamos, ¿por qué salir recién ahora y no al inicio, cuando se tomó esa decisión por parte del presidente Sagasti? Bueno, nosotros tenemos este informe hace más o menos 10 días, un poco más, pero como bien señalamos en el propio documento, nosotros hemos evaluado las consecuencias de sacar este documento. Este es un principio que se llama principio de previsión de consecuencias. Cuando teníamos ya el informe, el gabinete no tenía el voto de confianza todavía y no queríamos que se utilice este informe, esta comunicación de la Defensoría del Pueblo para que determinados grupos políticos nieguen el voto de confianza al gabinete. Y porque además estábamos en un contexto también de crisis política, se habían señalado, digamos, cierta tensión entre el legislativo y el ejecutivo, y encima teníamos las protestas en el sur, en el norte, en el centro, y la Defensoría concurrentemente lo que esperaba es que el propio Ejecutivo tomara acciones y pudiera revisar las decisiones que había adoptado. Digamos por Estas prudencia. Razones, ¿perdón? Por prudencia. No salieron antes. Toda institución, el Congreso, el Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo, tienen que cumplir con este principio al que acabo de señalar, es decir, la previsión de las consecuencias. Y por eso es que nosotros recién lo hemos sacado, porque creemos que esta situación recurrente, reiteradamente, nos revela que estamos frente a un problema que no encuentra solución. Y es importante que esto ya de una buena vez se solucione, porque este es un problema que se ha generado en el propio Ejecutivo. Desde luego que el presidente tiene la facultad de designar al jefe de la policía, pero ninguna facultad está exenta de control, ninguna facultad está librada, que no es que no tenga parámetros que hayan sido señalados, en este caso concreto, por el propio Tribunal Constitucional. Ahora, se dice, y ya ha mencionado la posición del gobierno, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, que ella no está a favor, incluso lo ha dicho en declaraciones, del comunicado que emitió la Defensoría del Pueblo. Regresar o volver a reponer a los policías que han sido dados de baja o dados al retiro en esta temporada parece imposible. Bueno, para solucionar este problema hay un arco de posibilidades, desde reponerlos hasta que vayan al Poder Judicial o que se busque algún mecanismo intermedio. La Defensoría lo que ha señalado son las observaciones que tiene a la interpretación de la norma y la desatención que se ha hecho respecto de los estándares o de los principios constitucionales. Eso es lo que ha hecho la Defensoría. Será el Ejecutivo el que decida cuál es la solución, que busque y finalmente encuentre cuál es la solución. Pero lo que hay que recordar también es que el propio presidente, la presidenta del Consejo de Ministros y el ex ministro Vargas han señalado que se han cometido errores, porque decir, como lo dijo el ex ministro Vargas, que había dentro de los 17 generales que no habían participado en las decisiones del uso excesivo de la fuerza, en las protestas, y que no estaban señalados por imputaciones de corrupción, querría decir entonces que dentro de esos 17 policías, de esos generales, había personal que podía asumir esta responsabilidad. Ser jefe de la policía no es un cargo político, es un cargo que tiene que respetar la meritocracia, que tiene que respetar la institucionalidad. Señor Gutiérrez, la presidenta del Consejo de Ministros, aparte de que no estaba a favor de esta posición de la Defensoría del Pueblo, también dio a entender que no se sabía si era una posición de la Defensoría o de Walter Gutiérrez. Bueno, esa es una insinuación inaceptable.
la Defensoría del Pueblo ha expresado su posición en este documento que ha sido trabajado por la Adjuntía de Constitucional, la Adjuntía de Derechos Humanos. Todos los documentos que salen de la Defensoría no es que sean una posición de una persona en particular, es una posición de la Defensoría del Pueblo. De manera que rechazo enfáticamente, en este sentido, las autoridades tienen que entender que cuando la Defensoría del Pueblo envía un documento, ellos tienen que cumplir su ley orgánica, la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, que señala que tienen que contestar estos documentos, estos oficios, estas comunicaciones, porque la ley orgánica forma parte de lo que se llama el bloque de constitucionalidad, es decir, forman parte de la Constitución. Entonces, todas las autoridades tienen el deber de colaboración y el deber de responder de una manera institucional y alturada. Bueno, estoy justamente leyendo el comunicado que emitió la Defensoría del Pueblo y bueno, ustedes indican que afecta la institucionalidad de la Policía Nacional, va en contra de las reglas fijadas por el Tribunal Constitucional, a pesar de que el gobierno, a través de Violeta Bermúdez, ha dicho que el Tribunal Constitucional ha respaldado la decisión de Francisco Sagasti. Bueno, el tribunal no se ha pronunciado todavía sobre esta decisión, el tribunal se ha pronunciado sobre casos anteriores y en esos casos anteriores literalmente le ha puesto límites a esta potestad del presidente de la República. Basta revisar la sentencia del Tribunal Constitucional para advertir cómo es que el tribunal señala que tiene que respetarse el derecho de igualdad, que tiene que respetarse la meritocracia, el debido proceso, que todas estas resoluciones tienen que estar basadas en hechos y en normas, en razones jurídicas. No hay argumentación para el despido de estos 17 generales. A ver, ¿cuál es el argumento lógico? ¿Cuál es el argumento lógico que está recogido en la resolución, que debiera estar recogida en las resoluciones? ¿Cuál es el argumento lógico? ¿Por qué no el 19? ¿Por qué no el 20? ¿Por qué no el 17? ¿Cuál es el argumento fáctico? Nada de eso está expresado en las resoluciones. Y los actos de gobierno, los actos del Estado, tienen que estar fundamentados, tienen que estar sustentados en hechos y en razones de carácter jurídico, justamente para no ser arbitrarios. Bueno, creo que nosotros no debemos en este punto ya aparcarnos, estacionarnos en los errores que se han cometido. Eso Lo que le iba hay que a preguntar. buscar es una solución. La solución, ¿la podría tener de pronto el Congreso de la República? Tengo entendido que Acción Popular tiene un proyecto para hacer que estos 17 generales regresen a la institución policial. ¿Esto podría ser legal? ¿Realmente le compete al legislativo ayudar de alguna manera a que exista una salida? Esto es justamente lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar el muro, el escudo que nos protege contra el caos, contra la invasión de competencia respecto de otras instituciones, es justamente el respeto de la Constitución. El legislativo no puede sustituirse al Ejecutivo en una competencia que le es propia al Ejecutivo. Precisamente el Ejecutivo tiene que corregirse por esas razones, tiene que buscar una solución por esas razones. Si no, vamos a estar en una permanente disputa entre Legislativo y Ejecutivo. Todos tienen que entender sus competencias. El Legislativo tiene que entender que tiene límites en sus competencias y el Ejecutivo también tiene que entender que, si bien es cierto, tiene competencias, tiene límites. Y la Defensoría del Pueblo lo que es una institución supervisora de derechos fundamentales y de la administración pública, y en ese sentido es un contrapoder. Es decir, le está diciendo, usted tiene esa competencia, ese poder, pero tiene límites. Claro, y desde ese punto de vista, desde lo que usted nos está exponiendo, ¿sería el único responsable de que existe una salida el actual ministro del Interior, José Eliche, para reponer a estos 17 generales en la institución? Yo no estoy diciendo que los tenga que reponer, no estoy diciendo que tenga que dejar las cosas como están, yo lo que estoy diciendo es que tienen que buscar una solución. Y estoy con la mayor expectativa, porque conozco la trayectoria del doctor Eliche, no solamente por sus credenciales profesionales, sino por sus convicciones democráticas. Estoy convencido que él va a buscar un curso de solución institucional a este problema. Bueno, vamos a preguntarle también, señor Gutiérrez, con respecto a la ONP y ese proyecto que ha sido, digamos,
ya votado en el Congreso de la República, ya ha dicho el gobierno que esto es inconstitucional, que van a recurrir al Tribunal Constitucional para que esta ley no pueda avanzar, ¿no es cierto? Pero está entre la espada y la pared el Ejecutivo, porque igual tendría que ir pagando mientras el Tribunal Constitucional decide qué es lo que va a pasar con esta ley de la devolución de la ONP. A ver, permítame decir tres cosas. En primer lugar, justamente hace un momento decíamos que las facultades, las competencias tienen límites. El legislativo tiene la competencia del acto legislativo, es decir, hacer leyes. Esa competencia, ese es el principal acto de poder, es decir, dar normas. Y tiene límites. En este caso ha excedido, ha extralimitado, ha exorbitado sus competencias. Esa norma es clara, abierta y frontalmente inconstitucional. Y lo es por un rosario de razones. Solamente le diré que los fondos son intangibles. Hay un concepto de intangibilidad respecto de las pensiones, de los fondos de las pensiones, pero también se ha excedido la facultad que tienen los legisladores respecto a la iniciativa de gasto. Han roto el principio de equilibrio presupuestal y un largo etcétera. Esa norma es frontalmente inconstitucional. Esto es lo primero que quiero decir. Lo segundo es que esta es una norma que además está divorciada con la realidad porque parte del desconocimiento que no entiende que en este momento, por ejemplo, en la realidad no es que exista en la ONP un inventario, un registro de a quienes hay que devolverle este dinero, porque no es que haya cuentas individuales. Por lo tanto, la implementación de esta norma va a tomar su tiempo. No es una norma autoaplicativa, se va a tener que reglamentar, se va a tener que buscar mecanismos de implementación. Por consiguiente, ahí también hay un problema. En el entretanto, y esto es lo tercero que quiero indicar, es que el Tribunal Constitucional, como ya me parece que se ha adelantado, va a abocarse a la causa que presentará el Ejecutivo y seguramente lo hará con prontitud y estoy absolutamente seguro que inexorablemente va a ser declarado inconstitucional. En este tiempo, digamos, que tiene para hacer la normativa, para hacer la devolución, el Tribunal Constitucional podría pronunciarse para declarar justamente inconstitucional esta ley. ¿La Defensoría del Pueblo de alguna manera va a ayudar a que esto sea así o va a poner alguna acción de amparo para que el Estado no tenga que ir pagando mientras el Tribunal Constitucional decide? La Defensoría del Pueblo va a presentar un amicus en esta acción de inconstitucionalidad que va a presentar el Ejecutivo. ¿Y cuándo lo va a presentar? Esperaremos que presente la acción de inconstitucionalidad y en los primeros días inmediatos posteriores a esta presentación lo haremos. ¿Cómo es que funciona esta figura de amicus? ¿Si nos podría dar más detalles? Bueno, la Defensoría del Pueblo tiene una larga tradición respecto a la presentación de amicus en temas críticos, lo ha hecho en diversas ocasiones. Recuerde que para la ley de publicidad la Defensoría presentó un amicus, este es uno de los últimos que presentamos. La razón de ser de los amicus es señalar la posición de la Defensoría. El amicus es un amigo de la Corte. Lo que hace es contribuir a dar elementos, argumentos para una mejor decisión. Los argumentos van a ser los que he expuesto muy sumariamente ahora, pero también otros de mayor naturaleza y estirpe jurídica que en su momento, mediante el uso de la palabra y el escrito que vamos a enviar, lo vamos a exponer. Pero una posición de respaldo hacia el argumento que tiene en estos momentos el gobierno para que esta ley sería... es un respaldo a la Constitución. Es una posición alineada. ¿No sería algo más rápido? ¿Perdón? ¿Una acción de amparo no funcionaría un poco más rápido? El problema con una acción de amparo es que una acción de amparo lo que va a hacer es defender o proteger el derecho de una persona en particular. El amparo lo va a presentar, lo presentaría a título personal un ciudadano. Okay. Y esto es lo que va a hacer es que probablemente proteja, si logra una medida cautelar,
proteja el derecho de ese ciudadano. Aquí lo que se trata es de atajar, detener la aplicación de esta norma que, como he dicho, es claramente inconstitucional. Bien. Muchas gracias por esta comunicación Encantado. al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, que nos ha dado su punto de vista con respecto a dos puntos importantes y que en estos momentos generan crisis en nuestro país.